Bien, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Ay. Aquí llega un sonido algo bajo. Creo que es por el cortinaje del teatro y por la propia arquitectura del teatro. Vuelvo a insistir. ¿Cómo estáis? Hombre, mejor a la izquierda. Aquí hay un clan catalán, señor Llúfera, compañía, pero izquierda bien, aquí flojito. El catalán no acaba de... A ver qué tal la derecha. Ahora voy para la derecha. ¿Qué tal estáis por ahí, por esa franja, a la derecha? Bueno, menos mal, menos mal. Muy bien. Muy bienvenidos. Muchísimas gracias por, a pesar de la hora, a pesar del momento, estar aquí. Pero ya sabéis que el sueño forma parte de los cuentos. En realidad es el resultado de los cuentos normalmente. Pero intentaremos que no os embriague esa corriente onírica, que no os dejéis llevar y intentaremos romper ese sueño para seguir explicando historias, cuentos, en este caso de espadas, y intentar que nos acompañéis durante estos 20 minutos o dentro de una historia que seguro que es familiar para vosotros. En 1844 se publicó una novela que estaba llamada a tener un gran éxito. La obra contaba, narraba, más que historia, las aventuras historiadas, pero aventuras al fin y al cabo, de tres mosqueteros y un cuarto que se une a esos tres y cuya ambición era formar parte de la guardia de mosqueteros, de la compañía de mosqueteros de por aquel entonces rey Luis XIII, padre del famoso rey Sol Luis XIV. Las vicisitudes de los cuatro compañeros, de los cuatro espadachines, van transcurriendo a lo largo de la historia, a lo largo de esta obra, y se enfrentan a lo que entonces representaba el mal, que era el cardenal Richelieu, y eso hace que se fragüe entre ellos una amistad muy anudada en sentimientos, en los valores de cada uno de ellos, en valores compartidos, y finalmente los cuatro culminan su misión que da sentido a toda la obra, que es desvelar la maldad, la malevolencia de Lady de Winter. Por cierto, la obra en cuestión se titulaba Los tres mosqueteros y el autor era Alejandro Dumas. Se puede trazar un paralelismo entre la estructura de la novela, entre la estructura de esta historia y un procedimiento de arbitraje. Hay un encuentro entre D'Artagnan y los tres mosqueteros, por tanto, acaban siendo cuatro, aunque siempre se habla de tres mosqueteros. Luego hay unas tribulaciones muy anudadas al amor, muy anudadas a la amistad, muy anudadas a la lealtad, muy anudadas a la comunicación, muy vinculadas a una historia que en realidad lo que pretende es revelar la verdad. Y finalmente se separan, cada uno emprende caminos distintos y sin desvelar, sin hacer un spoiler de qué acaba haciendo quién, lo que sabemos es que se separan y al final lo importante es que a pesar de esa separación la amistad perdura durante muchos años, hasta el punto de que Alejandro Dumas escribe una segunda novela, menos conocida que la primera, que se titula Los mosqueteros, los tres mosqueteros 20 años después. En definitiva, encuentro, tribulaciones y cierre o separación. Al final hay tres personajes en el arbitraje, tres figuras, que es el árbitro, el abogado in-house y el abogado, digamos, externo, que tienen un encuentro en un procedimiento de arbitraje, sufren, experimentan, viven una serie de tribulaciones y finalmente hay una separación cuando se concluye el arbitraje, bien de forma sobrevenida, bien con el laudo arbitral. Este paralelismo es el que vamos a intentar, o siguiendo este paralelismo con la historia de Alejandro Dumas, es lo que vamos a intentar hacer con nuestros invitados hoy. A mi izquierda, María Gil Carcedo, es directora del área legal de contencioso de CEPSA.
y Omar Guerrero, que es el socio director de Howard Lovells en la oficina de México. Muy bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pero antes de empezar con la primera pregunta, que está encuadrada dentro de digamos, encuentro de esos tres mosqueteros, quiero que demos la bienvenida y animemos, insuflemos ánimo a nuestros invitados de una manera muy particular. Y tiene que ver mucho con una frase que se repite de forma habitual y que ha quedado para la historia, de forma indeleble, grabada, y que es una frase que seguro que es conocida por todos. Yo doy el primer párrafo y acabamos el segundo segmento, a ver, con un poco de ánimo, para insuflar ánimo a estos, digamos, mosqueteros con larga experiencia tanto en empresa como en firma. ¿Todos para uno? Y uno para todos. No está mal, pero si imagináis los tres mosqueteros, uno para todo, uno para... o todos para uno y uno para... No, algo más. Garra. ¿Todos para uno? Y uno para todos. Mejor, mejor. Muy bien. María, empecemos, si te parece, con el encuentro. Desde el punto de vista de la empresa, ¿qué influencia tiene el asesoramiento del abogado externo y en la designación de un árbitro? Y, en realidad, ¿qué factores determinan esa designación? Yo primero, muchas gracias al Open por invitarme otra vez, muchas gracias a Javier, muchas gracias a Sonia y a mis dos magníficos compañeros de mesa. En primer lugar, os quería contar cómo se une el abogado externo al equipo CEPSA. Cada arbitraje lo tratamos como un proyecto. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que se crea un equipo formado por el abogado de contencioso, por el abogado del negocio y por el negocio, es decir, los comerciales, los financieros que han intervenido en la relación contractual que termina en un arbitraje. Eso, a los abogados in-house, nos permite tener una primera idea del problema, una primera aproximación, hacer una primera evaluación de los pros y los contras de nuestra posición en ese asunto y, sobre todo, elegir el abogado externo más idóneo para poder acompañarnos en ese arbitraje. Esta relación, esta unión, este solo equipo, que lo repetiré en más de una ocasión, se mantiene durante todo el arbitraje, durante todas las fases del arbitraje. Y la base de todo ello es la confianza. Pero no penséis que estamos todos revueltos. Al final, cada una de esas piezas tiene su rol y su responsabilidad. Omar, desde el punto de vista de la firma del abogado externo, del consultor, ¿qué factores influyen en esa designación? ¿Vivís en ese solo equipo, en ese único equipo? Mira, me uno a las palabras. Gracias, Javier. Gracias a todos por estar aquí. Tú eres ciertamente una persona sumamente creativa y ahorita voy a entrar a un tema que sé que te va a apasionar sobre ChatGPT y otros temas de tecnología. Pero a ver, rápido. Yo creo que son 4 Cs, muy al estilo de Harari en su libro de 21 lecciones para el siglo XXI. Yo creo que tiene que ser colaboración, coordinación, comunicación y costo. Los clientes siempre, a la par de estar buscando lo mejor, a la vez siempre están buscando cómo manejar sus presupuestos. Y yo les diría un último que, aunque no es con C, es altamente importante, que es la disponibilidad. Los clientes quieren que la persona que hace el pitch, que se sienta con ustedes, que encanta con este storytelling, sea la persona que lleve los argumentos, el liderazgo, la estrategia, entendiendo que es un trabajo en equipo. Bien, una vez formado el equipo, ¿qué pasa? ¿Quién designa? ¿Quién decide finalmente? Pues mira, la contribución del abogado externo a la designación del árbitro pues es fundamental. ¿Por qué? Porque el abogado externo es el que conoce la legislación del país aplicable al arbitraje y luego el abogado externo es el que conoce la institución arbitral, el elenco de árbitros, su disponibilidad en esos momentos, uniéndolo con lo que dice Omar. Conoce cómo se comportan con las partes, con los peritos, con los testigos, cuánto tiempo tarda en dictar el laudo, es decir, un largo etcétera que los abogados in-house pues no conocemos. Y luego también entre todos, y la aportación nuevamente del abogado externo es fundamental, pues vemos en función del caso si ese árbitro tiene que tener pues un perfil más jurídico, más económico, más técnico, si tiene que ser más generalista o tiene que ser más experto en algo concreto.
En definitiva, que con lo que estoy contando, o sea, es como el título de nuestra mesa, los tres mosqueteros, que son el abogado externo, el abogado in-house y el negocio. ¿Quieres añadir algo más después de esas 4 Cs y una D o más? Yo te diría, en esta época cada vez más tecnológica, yo creo que es sumamente importante también encontrar que ya sea los abogados externos, los internos y evidentemente los árbitros sean cada vez más proclives y tengan esta visión tecnológica, porque la tecnología llegó para cambiarnos de forma disruptiva la práctica de la profesión, incluyendo el arbitraje. Y luego hablaremos un poco Y más vamos de a eso, que hablar de eso. tienes cosas interesantes que compartir. Bien, ya tenemos el encuentro, ya estamos ahí, ya estamos situados y tenemos que pasar a esas tribulaciones que al final viven los abogados externos, los abogados in-house frente a un árbitro. Y a partir de ahí esas vivencias pueden ser múltiples, pero ¿cómo se organiza ese trabajo entre el abogado externo y el in-house cara al arbitraje? María. Pues este concepto de un solo equipo que os estaba comentando, en nuestra opinión y por nuestra experiencia, permite una muy buena organización del trabajo. ¿Cómo? Desde el inicio hay 3 fases fundamentales. La primera fase es el conocimiento de los hechos. Aquí, a través de reuniones programadas, el abogado externo escucha de primera mano al negocio, pregunta todo lo necesario y con eso intentamos tener unos hechos realistas. La segunda fase, que es también muy importante, es la fijación de la estrategia del arbitraje. Aquí es el negocio el que tiene una opinión fundamental. ¿Por qué? Porque la estrategia del arbitraje tiene que ser acorde con los objetivos del negocio. Es decir, cuando hay un arbitraje, más allá de los aspectos jurídicos, que evidentemente los tiene, y más allá de incluso del arbitraje en sí, está la política comercial de la compañía y sus procedimientos internos. Y eso tiene que ser muy respetado en ese procedimiento arbitral y en todos. Y finalmente, pues con hechos y con estrategia ya entramos los abogados in-house y el abogado externo para ver cuál es la mejor solución jurídica para ese caso. Esa es la forma en la que nos organizamos. Por tu experiencia, María, esa relación entre abogado externo y in-house es una relación que se basa en la confianza. Correcto. Y esa confianza, claro, al final tú puedes designar a alguien que, la designación puede ir hacia un árbitro a través del asesoramiento de un despacho con el que habitualmente se trabaja o no. Puede ser un despacho, un abogado que no sea el habitual, que esté asesorando. No tenemos un abogado habitual. Depende del caso, como os contaba en principio, hacemos ese primer análisis y decidimos qué despacho o qué abogado es el más idóneo para acompañarnos. Ajá. O sea, que escogéis en cada caso con independencia del panel de abogados Con que tengáis. Con independencia del panel. Intentamos que sea el adecuado para ese caso. Por tanto, un abogado que no esté en ese panel tiene una oportunidad de acercarse, en este caso, a CEPSA y ser contratado como abogado externo para ese arbitraje. Exactamente. Lo que es cierto es que en CEPSA, igual que en otras compañías, hay unos procedimientos internos para incluir, digamos, en nuestro panel de posibles abogados y hay que cumplir esos procedimientos, pero desde luego que es una posibilidad cierta. Omar, desde el punto de vista de la firma, ¿cómo os acercáis a los in-house para de alguna manera tener oportunidades de designación o en este caso designación como abogado externo o asesor como abogado externo? ¿Tenéis alguna táctica? ¿Utilizáis algún tipo de marketing mágico, especial? ¿Cómo lo hacéis? Yo creo que hay muchísimas formas, pero nosotros tenemos programas muy avanzados de algo que le llamamos Pitch to Win, donde los abogados nos hemos formado normalmente intuitivamente en cómo ganar la confianza. Siempre la mejor carta de recomendación es tu récord que has tenido, obviamente la reputación que has generado, el conocimiento no de la industria, pero en muchas ocasiones, sobre todo en casos donde hay estos paneles escogidos, tienes que primero estar dentro de ese panel, si no va a ser muy difícil que te logren escoger. Pero eso implica especialmente, por ejemplo, en nuestro despacho, el conocimiento no solamente de los temas técnicos, sino el conocimiento de las industrias. Decía un presidente de la Corte en Estados Unidos que
un abogado que no es filósofo, sociólogo, economista, etcétera, acaba siendo un peligro social. Entonces yo creo que aquí, sinceramente, es simplemente adaptarte a las nuevas condiciones del mercado. Por tu experiencia, ¿hay algún elemento que destacas sobre otros en el momento de ganarse la confianza con un in-house, incluso para ser incluido en ese panel? ¿O es el boca a oreja y luego la reputación? ¿Alguno pesa más que otro? ¿Algún ingrediente pesa más que otro? Yo creo que depende de la cultura y depende del cliente y depende del tipo de asunto que estés manejando. Pero algo que sí creo que no sustituye a nada es la posibilidad de interactuar con el cliente. Tener una conferencia Zoom, Teams, Webex, etcétera, le corta mucho la posibilidad de poder conectar. Harari en este libro hablaba de 4 Cs, yo agregaría una quinta que es connectivity, la posibilidad de conectar con la persona, de poderla ver a los ojos, de poder responder preguntas y sobre todo de tener esa empatía y a veces hasta el buen humor, porque en momentos que estás llevando los asuntos, como todo en la vida, hay subes, bajas, etcétera, y hay que manejar la presión y poderla manejar con un equipo que además te puedas divertir un poco a pesar de la tensión que esto implica, creo que es insustituible. Muy bien. Si hablábamos de, en el momento, cualidades o elementos antes de ser designado para tener la oportunidad de ser designado como árbitro, pero en este caso como firma externa, María, ¿hay algún tipo de comportamiento concreto que busquéis en las personas, en este caso en los abogados externos? Pues en los abogados externos, por supuesto, además de su expertise, de su gran conocimiento técnico, que eso lo damos por hecho, en CEPSA pedimos ciertos comportamientos que nos resultan muy importantes porque son acordes además con los valores de la compañía. El primero, para generar esa relación de confianza, ese caldo de confianza, que tenga una actitud constructiva. Es decir, cuando hay un arbitraje hay un problema y con ese caldo de confianza pueden aflorar los problemas internos, o sea, los defectos que han llevado a esa situación. Pero no necesitamos a alguien que parezca que está buscando al autor de un error. En esa confianza se permiten conversaciones transparentes y las debilidades del caso afloran solas. Otro comportamiento que nos parece muy importante es que el abogado externo tenga esa capacidad de adaptación a equipos multidisciplinares y que sea flexible. ¿Por qué? Porque esto del Team CEPSA suena muy bien, pero al final son personas con distintas posiciones, con distintos egos, con distintas opiniones y hay que saber canalizar y encauzar todo eso. Y otra cualidad, pues que transmita tranquilidad. Y que sea proactivo y que sea empático. ¿Por qué? Porque ya os lo estaba comentando. En una empresa como CEPSA, un arbitraje genera muchísimas tensiones. Hombre, y si todo es con sentido del humor por parte de todos, pues muchísimo mejor. Es una cosa que me comentabas fuera de escenario, que el sentido del humor es importante en esa relación de equipo, en esa relación que se establece con el abogado externo, como un elemento, digamos, lubricante de la relación, como un signo incluso de inteligencia dentro del equipo. Para vosotros es un elemento que me comentabas que es importante. Para nosotros es importante el sentido del humor, entendido por supuesto al caso, pero esa rigidez muchas veces de pensamiento, de situaciones, hay que romperla un poco con cierto sentido del humor. Omar, ¿cómo vamos de sentido de humor? Pudiera tenerlo mucho mejor, pero pues sí, somos storytellers, ¿no? Contadores. Sí, lo contabas, decías antes, ¿no? Que al final el abogado explica una historia. Explica una historia al tribunal arbitral para tratar de convencerlo, pero lo que dicen es cierto, al final del camino somos seres humanos, juzgando seres humanos también o actitudes de seres humanos y eso es absolutamente fundamental. En este caso, Javier, siempre que toca la parte humana, emocional, toca realmente lo mollar del arbitraje, toca lo mollar del proceso. Pero al final estamos detrás de un arbitraje que es un proceso, pero que hay comportamientos muy humanos. Bien, en ciertas tribulaciones, ciertas vicisitudes, organización del arbitraje y llegamos al final. La separación, estamos a punto del laudo, se dicta el laudo y en definitiva aquí te vuelves a plantear ciertas cosas, haces un balance de cómo ha ido de la persona del árbitro y de la persona o las personas que te han asesorado de forma externa.
En ese momento, ¿cuál es la carta a los Reyes Magos para el siguiente arbitraje? ¿Qué esperamos de un árbitro, en realidad? ¿Cuál es la carta a los Reyes Magos? Pues la carta a los Reyes Magos, y breve porque nos estamos pasando de tiempo, a un árbitro le pedimos responsabilidad, le pedimos rapidez y le pedimos eficiencia. Hombre, si ya hay un control de costes en el arbitraje, pues muchísimo mejor. Omar, ¿qué esperamos? Coincido con los temas que acabas de mencionar, María, Jordi, pero déjenme poner un último elemento un poquito más disruptivo, que es hasta qué punto los árbitros van en un momento a descansar cada vez más en cuestiones tecnológicas. Rapidísimo. Decía Arthur Clarke en Odisea 2001 que toda inteligencia artificial suficientemente avanzada a veces es indistinguible de la magia. Y ahora, en noviembre, les cuento rapidísimo, escribí un artículo, Arbitraje y Tecnología, y en noviembre de 2022 las conclusiones las hizo ChatGPT. Les puedo decir que son inmejorables. Y cada vez que vuelvo a poner el artículo, cada vez mejoran las conclusiones. La pregunta ética y la pregunta práctica es, los árbitros, las partes, ¿estaremos utilizando esto que le llaman LLMs, Large Language Models, de forma más frecuente? De tal forma que hagan ese tipo de argumentos, inclusive en muchas formas, más rápido ciertamente, a menor costo, y de una forma tal que puedan empezar a sustituir ciertas labores, ciertos patrones. Los invito a leer El Economista, The Economist, de hace 2 semanas sobre inteligencia artificial, que te lo pone con un angelito y un diablito, y yo creo que vamos a empezar cada vez más a ver estos temas éticos en el uso de estos instrumentos. Entonces, así como Irene Vallejo en su libro El infinito en un junco dice que la tradición oral fue finalmente sustituida por los libros y aprendimos a escuchar con los ojos, mi pregunta hacia ustedes es si vamos a aprender a redactar con todos estos modelos de lenguaje. Sé que el tiempo apremia. Muchísimas, sí. El tiempo apremia, no podemos seguir con más tribulaciones, hemos pasado la fase de tribulaciones, pero yo creo que hemos hecho un repaso a los 3 actos principales de la novela y espero que algún día volvamos a encontrarnos, que las tribulaciones sean como mínimo tan buenas como las de hoy, sí, y la separación sea una separación un poquito distinta a la que voy a intentar sumar a las personas que estáis aquí, especialmente en homenaje a un Open que cumple 9 años y se está adentrando en el tiempo del 10º aniversario el año que viene, en homenaje a las personas que hacen posible esto y a todos los que asistís habitualmente, todas las personas que asistís de forma habitual y que apoyáis este evento innovador, este evento fresco, este evento que va más allá de lo que serían las mesas, porque lo envuelve algo que es, digamos, innovación, un toque distinto a lo que podemos ver en otros sitios. Por tanto, os voy a pedir simplemente que acabemos, como hemos empezado, con una frase que es muy característica, como sabéis, de los 3 mosqueteros y que yo creo que resume muy bien el espíritu de este Open y la unión entre, o si queréis, la suma de la individualidad y lo colectivo. Si nos ponemos los 3 de pie, os ponéis en las mesas mismo, no hace falta hacer demasiado, os podéis levantar los que estáis en las mesas, tal cual. Si nos acompañáis, nos ponemos aquí como un poco en círculo. Sorpresa, ¿eh? Nos ponemos en círculo. Estáis muy serios, pero tenéis que levantar la mano, no tenemos espadas ni florines, tenemos que levantar la mano. Nos ponemos así, simplemente, aquí, ¿de acuerdo? ¿Sí? Unimos las manos, así, sí, eso, las manos estiradas así, y vamos simplemente a acabar con una frase cuya, digamos, expresión aquí en voz alta el propio Alejandro Dumas seguramente que refrendaría con mucha ilusión. Uno para todos y todos para uno. Gracias.